De ser el sector más aplaudido durante la pandemia a ser el sector más agredido. Las agresiones sanitarias se viven día a día y estas cifras aumentan. Es por ello que el Real Ilustre Colegio de Médicos de Sevilla ha organizado unas mesas de trabajo para abordar más sobre este tema. Es por ello que esta noche nos encontramos con el secretario general de este colegio, Juan Manuel Contreras. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, ¿y ese interés del Colegio de Médicos para abordar estas agresiones sanitarias? Sí, es un interés muy antiguo. Todo esto parte de una situación trágica. En el año 2010, una joven médica de la provincia de Murcia fue asesinada con 3 tiros en la cabeza por un paciente que no estaba de acuerdo con el tratamiento que le había puesto. Y aquello fue un shock tremendo, fue la primera voz de alerta de que venía un problema, que con los años posteriores pues ha demostrado que es un problema real, pero que en el fondo yo creo que hay que englobarlo dentro de lo que es el tema de educación de la sociedad. Entonces nosotros llevamos 8 años haciendo estudios, haciendo jornadas de prevención de agresiones, aconsejándole al personal sanitario qué actitud tienen que tener con pacientes conflictivos y no estamos contentos del resultado de todo esto, porque se siguen produciendo, cada año van aumentando. Claro, y por eso hacéis esta mesa de trabajo. ¿En qué consiste o qué objetivos quiere abordar? Mira, la mesa de trabajo ya hemos hecho diferentes versiones de este mismo tema. Otras veces hemos hecho traer a ponentes muy destacados que englobaban personas de la administración sanitaria, de los tribunales, de las fuerzas y cuerpos de seguridad, que daban su ponencia. Al final todos sabíamos, el diagnóstico ya estaba hecho, pero nunca las soluciones salían, porque las que se han podido ir aplicando no han sido suficientemente buenas, porque cada año porcentualmente se va arreglando. Se han hecho como modificaciones en el código, pero ¿vosotros abordáis alguna línea? ¿Queréis guiar por un punto exacto? Sí, la Administración General de España pues, bueno, hizo un intento de mejorar algo las penas que tenía el Código Penal actual. Y están recogidas de una forma muy etérea, entonces las penas son muy débiles, no son resolutivas ni son preventivas, porque incluso con la reforma del Código Penal que se hizo hace algunos años, se despenalizaban algunos temas, como por ejemplo amenazar a un médico o insultarlo, que antes era un delito, que tiene una concepción más dura en el castigo, pues pasaron a hacer falta. Y la falta lo solucionaban los jueces con una multa de pequeña cuantía. Anecdóticamente, aunque no tiene maldita la gracia, un señor agresor ante el juez, al conocer la pena que le habían puesto, le dijo: ah, bueno, pues por 50 euros cobre usted 100 porque lo voy a seguir haciendo. Entonces usted revela que lo primero que tenemos que combatir es educar a la sociedad, ¿eh? Y esto hay que hacerlo desde las escuelas, desde los niños chicos. Hay que inculcarle que ni a los médicos ni a los maestros se les puede tratar de esta forma tan agresiva y tan desconsiderada, ¿no? Claro, es un tema que también queremos abordar también en los colegios, en los centros educativos, porque yo creo que también es un tema de concienciación, ¿no? De que se necesita más cómo podríamos concienciar a la ciudadanía sobre lo que está pasando dentro de los centros médicos. Pues mira, yo realmente llega un momento en que se nos acaban las ideas. Por eso queremos convocar esta mesa de trabajo para ver si entre todos buscamos nuevos cauces para concienciar, ¿no? Desde la sociedad hasta las altas esferas de la administración y, por supuesto, a los políticos, que es el cuerpo legislador de España, son los que tienen que endurecer. No hay otra vía más segura que el endurecimiento de las penas en el Código Penal, porque el carácter disuasorio pues, es lo que nos mueve muchas veces, ¿no? Claro, me has comentado que las agresiones llevan ya años, 7, 8 años, pero ¿es cierto que a partir de la pandemia esos datos han ido incrementando o es cuando se ha empezado a difundir lo que está sucediendo? Mira, la pandemia tuvo sus momentos buenos, sus momentos malísimos para tantas familias, pero no es que a partir de la pandemia esto haya aumentado. Lo que ha seguido aumentando es el rango que venía desde antes de la pandemia. Quizás, y eso sí es una cosa que nos tenemos que responsabilizar nosotros, que ahora se conocen más los datos. Entonces ya los médicos ya no se aguantan con que me agreden, me insulten, eso sí lo que van comunicando, claro. Entonces llegará un momento que ese decalaje diga, bueno, ¿esto es un aumento real o es que ahora se denuncian más casos? Claro, ahí quería yo llegar. No es que la cifra haya subido, sino que la cifra que ha subido son las denuncias, de aquellos médicos que dicen hasta aquí sí. hemos parado.
ten en cuenta que nosotros, de la Organización Médica Colegial, que es la organización con base en Madrid, que engloba a todos los colegios médicos de España, desde el año 2010, que asesinaron a la pobre doctora esa que te dije antes, se creó un observatorio de agresiones al personal sanitario. Y todos los años, el día 12 de marzo, que es el Día Europeo contra Agresiones al Personal Sanitario, se dan a conocer en Madrid los datos de agresiones de toda España, ¿no? Y entonces es lo que se ha visto de que han ido en aumento, nunca en regresión, ¿eh? A pesar de que la Administración se ha puesto un poquito las pilas, y ya en nuestra comunidad pues la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud han intentado mediar para que estén más protegidos los médicos, las consultas un poquito de reforma, se denuncien más los casos, aquellos sujetos que tienen una agresión grave o son reincidentes, hay ya mecanismos legales para trasladarlo a otro centro que incluso les sea más incómodo para que no vuelva al mismo doctor o doctora que han agredido. Porque lo peor de las agresiones no es el día de la agresión, se pasa mal. Lo peor es que crea un estado de inseguridad y de insatisfacción por la labor que hacen los médicos, ¿no? Porque nadie te puedes encontrar que al día siguiente te vuelvas a encontrar con la misma persona o con la misma familia. Y muchas veces esa reincidencia no es que te vuelvan a querer pegar o lo que sea, sino que entran en la consulta a su aire, porque no hay tanta vigilancia en los centros, por desgracia, sobre todo en los pequeños y más periféricos, y le sueltan frases, conozco dónde está tu hija trabajando. Y empiezan así, ¿no? Entonces, claro, algunas veces algunos, por testimonio de los propios médicos, se ponen delante del médico, no le dicen nada, pero se ponen a un acuerdo mirándole los ojos. Claro, ese pobre hombre ya no da pie con bola esa mañana, ¿me entiendes? Pero lo que teme es que mañana me puede pasar lo mismo. O sea, que ya no estamos hablando de agresiones físicas, también estamos hablando de agresiones psicológicas, y tiene ahí como una trayectoria previa a esa agresión física. Y como resultado de este tipo de agresiones, que no son físicas y que son presiones, amenazas y temas psicológicos, pues nadie se está preocupando de la salud mental de esos médicos agredidos. Entonces los pobres van aguantando. Nosotros en el Colegio de Médicos sí tenemos una oficina en que se recogen estos testimonios, y aquel médico que necesita ayuda psicológica pues tiene unos profesionales que lo atienden, ¿no? Pero yo creo que debería ser la propia administración, que es la responsable de los centros. Bueno, y no te digo nada de que para la administración sanitaria solo existe la sanidad pública. Es lo que está penado. Si a ti te agreden porque trabajas en un centro privado, no ha pasado nada. No están dentro de ninguna ley, de ninguna. Entonces, de las cosas que estamos reclamando con más insistencia, porque primero la Consejería de Salud es la responsable de la sanidad pública y de la sanidad privada. Luego tiene que ser responsable del personal que trabaja en esos centros, ¿no? Y una cifra escandalosa hoy día, que el 33% de los recursos que tiene la sanidad en España está en manos de la industria privada. O sea que imagínate el caos que se organizaría si no existiera la sanidad privada. Si ya hay listas de espera en la pública, imagínate si ese tercio pues tendrían que acudir a los centros públicos y aguantar el doble de las listas de espera, ¿no? A aquellos sanitarios que no llegan, por ejemplo, a agredirle físicamente, sino que tienen agresiones psicológicas previas, ¿le dan alguna respuesta, le dan alguna ayuda donde pueden acudir antes de llegar a ese punto? Yo no quiero ser absolutamente negativo en todo lo que hace la Administración, pero que todo es mejorable. La propia Administración sanitaria, la Junta de Andalucía, tiene un servicio que se llama Prevención de Riesgos Laborales. Y dentro de ese servicio hay unas unidades de salud mental. Pero en esas unidades de salud mental habitualmente lo que van son enfermos psiquiátricos, enfermos que tienen adicciones. Y tú te imaginas el papel de un médico llamando a la puerta de esa consulta y poniéndote allí al lado de un señor que tiene algún problema de esto, y que pasa un compañero y dice, oye, ¿qué haces aquí? ¿Qué dice ese hombre? No le dan ninguna... Pues no quieren ir, es que no quieren ir, los profesionales no quieren ir a eso. Por eso agradecen tanto que los colegios, en este caso el Colegio de Médicos, se preocupe de ellos. Se ven absolutamente anónimamente, los atienden psiquiatras y psicólogos que buscamos nosotros, los atienden en sus consultas particulares con un anonimato total,
porque no se tratan con sus nombres verdaderos, sino que se ponen unas claves para que nadie sepa que... Y de eso no existe registro en el colegio ninguno, ¿eh? Eso yo lo llevo yo personalmente, que soy la puerta de acogida de estos pacientes, y yo tengo una libreta que no la tengo ni informatizada para que nadie pueda tener, para que nadie pueda tener, ¿no? Y la confidencialidad es absoluta. Bueno, ¿puede ser esa una de las circunstancias por las que no bajen las cifras de denuncias o de agresiones sanitarias, por esa no respuesta que hay o que no hay? Yo creo que es una parte importante. Yo comprendo que, al fin de cuentas, cuando tú a un legislador, a un político, le planteas un problema que requiere un esfuerzo económico, siempre te dicen, es que yo dependo de la Consejería de Hacienda, ¿no? Evidentemente, por ejemplo, los grandes centros sí tienen servicio de vigilancia habitualmente, es un servicio privado, como los guardias de seguridad de los bancos y cosas de estas. Pero la inmensa mayoría de los centros periféricos, los que están más alejados, no tienen a nadie. La única solución es que, como es un medio rural, se avise a un servicio de la Guardia Civil y que acudirá si puede, pero cuando llega ya están agredidos. Lo que puede hacer es detener al agresor o incoar un expediente, ¿no? Por eso nosotros tuvimos muy buena acogida en la época del señor Zoido, cuando era ministro del Interior, pues se creó una plataforma que se llamaba Interlocutores Policiales Sanitarios, que por una parte es Policía Nacional en ambientes ciudadanos y Guardia Civil en ambientes rurales, ¿no? Entonces esos señores tienen un servicio de escucha telefónica inmediata, 24 horas, que cuando hay algún altercado, pues ellos se personan. Pero imagínate en un pueblo de la sierra de aquí de Sevilla, por no de irnos tan lejos, ¿no? Claro. Que para llegar desde Sevilla, para llegar desde un centro periférico de la Guardia Civil, se puede tardar media hora, una hora. Pues muchas veces cuando llegan ya ha pasado todo y está corriendo el agresor, ¿no? Entonces esas cosas hay que perfeccionarlas, ¿no? Hay que llevar la seguridad. Otro tema que hemos incidido mucho, las consultas donde normalmente se producen estas incidencias son en situaciones de urgencia y en atención primaria, que es, digamos, la primera barrera que hay ante la enfermedad, ¿no? Claro, no todas las consultas están construidas pensando que hay que tener una puerta de entrada y otra de salida. Porque claro, porque si tú estás pasando consulta en un centro y entra un posible agresor, te arrincona contra la pared porque no tiene puerta de escape. Entonces lo que le hemos pedido es que reformen las estructuras para que haya por lo menos una puerta de entrada y otra de salida para que pueda salir corriendo. Hay unas normas de que aprendan los médicos a tener, digamos, capacidades para abordar temas de tensión, temas de esto, de estrés, de intentar calmarle a las personas, que es comprensible. Yo me pongo en el sitio de una familia que normalmente es un padre o una madre, que viene, yo qué sé, muy alterada porque su familiar directo o lleva 4 horas en la sala de espera y no lo han podido ver y está muy malito. O viene una madre desesperada con su niño porque está muy malito y yo no puedo esperar, qué garita más mala se le está poniendo. Y se pierden los nervios, y yo se lo entiendo. Pero eso no lo podemos agregar en este tema. Eso lo tendrá que arreglar la propia Consejería de Salud, pues habilitando las formas para que sea más fluida la atención en las urgencias, ¿no? Pero que una deficiencia no te justifica que tú te tomes la justicia por la mano, ¿no? Porque el médico que está allí en una consulta lo único que puede hacer es enfermo. Y si en vez de los 35 que tiene asignados por agenda, pues resulta que está viendo el día 85, pues no tiene la culpa, porque él no se va antes de acabar su consulta. Pero eso hay quien lo entiende y hay quien no. ¿Y cuándo se va a abordar esta mesa de trabajo? Pues mira, como ya te he dicho antes, el día 12 es el Día Europeo. Como ese día hay una serie de actos, nosotros lo vamos a hacer el día antes. El día 11 de marzo, aquí en la sede colegial, en nuestra sala de junta, nos vamos a reunir una serie de personas que tienen que ver con estos temas. Por supuesto, las autoridades sanitarias, la viceconsejera está invitada, y después diferentes estamentos, la Fiscalía de Sevilla, los jueces, las cuerpos y fuerzas de seguridad, el sindicato médico, el grupo de agresiones del colegio, que lo formamos 3 o 4 médicos de aquí, por supuesto el presidente del colegio, antiguo presidente de la OMC con gran experiencia, como es Serafín Romero, que también nos ha confirmado su asistencia, y entre todos, bueno, vamos a plantear, yo le he fabricado un cuestionario de 25 preguntas, me tenéis que contestar en 2 o 3 minutos lo que pensáis de este tema.
para que así el debate sea más ágil y podamos durante 2 horas o 2 horas y media pues abordar todos estos problemas para buscar soluciones fundamentalmente. Realmente ese es el fin. Juan Manuel, pues muchísimas gracias por abordar esta mesa de trabajo, por explicarnos toda la situación que han vivido, están viviendo, y espero que poco a poco dejen de vivir estos sanitarios. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias.